Se puede medir el peso de una palabra no dicha, de una verdad maquillada hasta convertirse en orgullo hueco. Mateo Vargas, a sus 70 años, sentía el peso del aire salobre de esperanza del mar sobre sus hombros encorvados, pero era otro lastre, invisible y autoimpuesto, el que realmente curvaba su espalda. Cada mañana el ritual era el mismo. La chaqueta de traje ligeramente anticuada, un gris marengo que había visto mejores días pero que él mantenía casi como una armadura, los zapatos relucientes, reflejo de una pulcritud que bordeaba la obsesión, el escaso cabello plateado, peinado hacia atrás con esmero, como aferrándose a una dignidad menguante. Esperanza del mar, un puñado de casas encaladas trepando por una colina frente al azul implacable del Mediterráneo. Olía a sal, a jazmín en las noches cálidas y al pescado frito que escapaba de las cocinas a mediodía. Un pueblo andaluz donde el tiempo parecía discurrir a otro ritmo, marcado por el ir y venir de las barcas de pesca y el repique de campanas de la pequeña iglesia encalada. Y en el corazón de esa rutina, en la Plaza Mayor, estaba el bar La Ancla, epicentro de la vida social de los jubilados, el escenario donde Mateo representaba su papel cada día. Allí, entre el chasquido de las fichas de dominó sobre el mármol gastado y el aroma a café y anís, Mateo desplegaba su repertorio. Antonio, el pescador jubilado, de rostro curtido por el sol y manos como raíces, era su compañero habitual de partida, un hombre de silencios elocuentes y miradas escépticas. «Aquí mando yo», soltaba Mateo al colocar una ficha maestra, como en la fábrica. «Disciplina. Eso es lo que falta hoy en día». La fábrica de conservas, cerrada hacía más de una década, seguía siendo su Olimpo perdido, el lugar donde su palabra era ley, o al menos así lo recordaba él, magnificando su antiguo puesto de encargado hasta convertirlo en una dirección general inexistente. La fábrica de conservas, cerrada hacía más de una década, seguía siendo su Olimpo perdido, el lugar donde su palabra era ley, o al menos así lo recordaba él, magnificando su antiguo puesto de encargado hasta Carmen, sentada en una mesa cercana con otras mujeres, a menudo desviaba la mirada. Viuda reciente, de gestos suaves y ojos comprensivos, sabía escuchar el dolor ajeno porque cargaba con el propio. Sus hijos, como tantos otros, luchaban por abrirse camino en la ciudad, con trabajos precarios y sueldos ajustados. Hablaba de ellos con un cariño teñido de preocupación realista, sin alardes. Las fanfarronadas de Mateo sobre su propio hijo, Javier, le producían una mezcla de incomodidad y lástima. «Mi Javier, ese sí que sabe moverse», continuaba Mateo, ajeno a la sutileza de las reacciones, codeándose con los importantes en Madrid. Un puesto de responsabilidad, ya sabes. Estratega financiero o algo así. No me entero bien de los títulos modernos, pero gana un dineral. Antonio resoplaba casi imperceptiblemente y miraba su juego. Los otros asentían por cortesía o por costumbre. Mateo apuraba su café, la mirada aguda recorriendo el local, buscando un respeto que sentía merecer y que, en el fondo, temía haber perdido para siempre. El cierre de la fábrica le había arrebatado mucho más que un empleo. Le había robado su identidad, su estatus en aquel pequeño universo. Y la muerte de su esposa 5 años atrás había dejado un silencio en la casa que ni sus propias palabras grandilocuentes lograban llenar. La soledad era un fantasma pegajoso que solo se disipaba bajo los fluorescentes de la ancla, representando la farsa del hombre importante. Esa tarde, al volver a casa, el eco de sus pasos en el zaguán le pareció más hueco que nunca. La casa, impecable, ordenada hasta el extremo, olía a cerrado. Sobre la cómoda del salón, la foto de su esposa, sonriente, parecía mirarle con una mezcla de ternura y reproche silencioso. Ella siempre había sido su ancla a la realidad, la que con una mirada o una frase corta desmontaba sus ínfulas. Ahora, sin su contrapeso, Mateo flotaba en un mar de autoengaño. El teléfono sonó, estridente, rompiendo la quietud. Era Javier. La conversación fue breve, tensa, como siempre. Formalidades, preguntas vagas sobre el tiempo y finalmente la noticia. «Papá, iré para las fiestas del pueblo, un par de días. No puedo más». Mateo sintió un vuelco en el estómago, una mezcla de pánico y oportunidad. La visita de Javier era la validación que necesitaba, la prueba irrefutable para el pueblo de que sus historias eran ciertas. Colgó el teléfono con una mano ligeramente temblorosa, pero una sonrisa forzada se dibujó en sus labios. El triunfador volvía a casa. La función debía continuar, más brillante que nunca. Los días previos a las fiestas patronales de Esperanza del Mar se cargaron de una electricidad expectante, al menos para Mateo.
El aire olía a pólvora de cohetes lejanos y a los buñuelos que empezaban a freírse en algunas casas. Para Mateo, olía a oportunidad. La inminente llegada de Javier se convirtió en el monotema de sus conversaciones en la ancla y en cualquier corrillo que encontrara en la calle. «Ya veréis cuando llegue Javier», le decía a Carmen, que regaba los geranios de su ventana. «Vendrá con su coche nuevo, un alemán, de esos grandes, elegantes. Dice que en Madrid, si no tienes buena presencia, no eres nadie». Carmen asentía con la cabeza, sus ojos reflejando una sombra de preocupación por sus propios hijos, que apenas llegaban a fin de mes con sus utilitarios de segunda mano. «Qué bien, Mateo. Dale recuerdos de mi parte». A Antonio, durante la partida de dominó, le detalló los supuestos planes de expansión de la empresa de Javier. «Están pensando abrir una sucursal en Londres. Londres, Antonio. Mi Javier es clave en esa operación. Viajes, reuniones con gente importante. No para». Antonio colocó un doble 6 con un golpe seco sobre la mesa. «Ajá. Que no se te olvide cerrar, que te toca». Mateo sintió una punzada de irritación ante la indiferencia del pescador, pero la disimuló con una risa forzada. «Tú siempre a lo tuyo, Antonio. Las cosas importantes se te escapan». La víspera de la fiesta mayor, Javier llegó. No hubo coche alemán esperando en la puerta. Aparcó un utilitario compacto, de un color indefinido y con varios rasguños en la carrocería, un poco más allá, buscando sombra. Bajó del coche con el movimiento lento del que lleva demasiadas horas al volante. Su ropa era sencilla, funcional, unos vaqueros gastados, una camisa de manga corta, algo arrugada. El rostro, más delgado de lo que Mateo recordaba, estaba marcado por el cansancio y una tensión que no lograba ocultar. El saludo fue forzado. Un abrazo rápido, casi un trámite. «Buen viaje, hijo». «Largo, papá. Mucho tráfico». Dentro de la casa impecable, el silencio se hizo denso. Javier dejó su pequeña maleta en la que había sido su habitación de adolescente, ahora convertida en una especie de museo intacto. Miró alrededor con una expresión indescifrable. A la mañana siguiente, Mateo, vestido con su mejor chaqueta a pesar del calor incipiente, insistió: «Vamos a dar una vuelta por la plaza, hijo, que te vean, que te saluden». Javier suspiró, pero accedió. Caminaron despacio, Mateo irguiendo la espalda más de lo habitual, saludando a diestro y siniestro con una efusividad impostada. Javier respondía a los saludos con monosílabos, visiblemente incómodo. El encuentro inevitable se produjo frente a la iglesia. Carmen salía de misa. «Javier, hijo, qué alegría verte. Estás muy cambiado, más delgado». Mateo intervino antes de que Javier pudiera responder. «Es el trabajo, Carmen. Mucha responsabilidad es. Ya sabes, los puestos importantes desgastan». Javier bajó la mirada, apretando los labios. «Bueno, papá, es solo una oficina», murmuró. Carmen captó la tensión en el aire, la forma en que Javier evitaba su mirada. «Pues cuídate mucho, Javier, y dale un beso a tu padre, que está muy orgulloso de ti». Se despidió con una sonrisa amable, pero cargada de una comprensión tácita que a Mateo se le escapó. La prueba de fuego llegó en la ancla. Sentados a la mesa de siempre, con Antonio y otro par de jubilados, la conversación derivó inevitablemente hacia el trabajo de Javier. Mateo repetía su versión magnificada, añadiendo detalles sobre supuestos viajes de negocios y bonificaciones cuantiosas. Antonio, que había permanecido en silencio limpiando sus gafas con parsimonia, levantó la vista y miró a Javier directamente. «¿Y qué empresa es esa tan importante, Javier? ¿A qué se dedica exactamente?». La pregunta, directa y sin rodeos, flotó en el aire cargado de humo y olor a café. Javier se removió en la silla. Hubo un instante de silencio tenso. «Es una consultora. Normalita. Hacemos estudios de mercado, cosas así. Yo estoy en el departamento de análisis de datos». Su voz sonó apagada, casi avergonzada. Mateo intervino bruscamente, con la cara enrojecida. Bueno, no vamos a aburrir aquí a la gente con detalles técnicos. Esas son cosas complejas, Antonio. Tú de estas cosas no entiendes». Se giró hacia Javier, con una dureza inusual en la mirada. «Lo importante es que es un puesto de futuro, con proyección internacional». Antonio se encogió de hombros, se levantó de la mesa sin decir palabra y se dirigió a la barra a pedir otro café. El otro par de hombres carraspearon y desviaron la conversación hacia el fútbol. El círculo de respeto alrededor de Mateo pareció encogerse visiblemente. Javier miraba fijamente las vetas de la mesa de mármol, como si quisiera desaparecer entre ellas. La grieta entre padre e hijo se había ensanchado un poco más.
Esa noche la tensión acumulada estalló en la quietud de la casa. Mientras recogían los platos de una cena tensa y silenciosa, Javier no pudo más. Se detuvo con un plato en la mano y miró a su padre. Su voz, al principio baja, fue ganando intensidad. «Estoy harto, papá. Estoy harto de tus mentiras, de tus exageraciones». Mateo dejó el trapo de cocina sobre la encimera, girándose lentamente. Su rostro adoptó una máscara de ofendida dignidad. «¿Mentiras? ¿De qué hablas, Javier? Yo solo cuento lo orgulloso que estoy de ti». «No estás orgulloso de mí. Estás orgulloso de la versión que te has inventado», replicó Javier, su voz temblando ligeramente. «¿No te das cuenta de la presión que me pones? ¿De lo ridículo que me haces sentir? El triunfador, el estratega financiero. Soy un puto analista de datos en una empresa mediocre, papá. Y puede que me despidan el mes que viene porque van a reducir plantilla». La revelación cayó como una piedra en el silencio. Mateo palideció, pero el orgullo herido reaccionó antes que la comprensión. «¿Despedirte? Imposible. Con tu valía. Seguro que es envidia. Tienes que hacerte valer, como yo en la fábrica. Nadie me... «Basta ya de la fábrica», gritó Javier, golpeando la mesa con la mano. El plato que sostenía se tambaleó peligrosamente. «La fábrica cerró hace años, y tú no eras el director general. Eras encargado, papá, encargado. Y está bien. Pero deja de vivir en un pasado que no existió y de inventarme un futuro que no tengo». «Desagradecido», siseó Mateo, sus ojos brillando con una mezcla de ira y dolor. «Todo lo que he sacrificado por ti, para que tuvieras estudios, para que fueras alguien, y así me lo pagas, viniendo aquí a humillarme». «Tú te humillas solo con tus fanfarronadas», replicó Javier, agotado. «No entiendes nada. No sabes lo solo que me siento en Madrid, lo difícil que es todo. Y cada vez que llamo, solo oigo hablar de lo maravilloso que se supone que soy. Me agobias, papá. Me asfixias». Se miraron el uno al otro, la distancia entre ellos insalvable, llena de palabras no dichas y de expectativas rotas. Javier respiró hondo, como si tomara una decisión dolorosa. «Necesito aire». Salió de la cocina cerrando la puerta del patio tras de sí, dejando a Mateo solo con el eco de sus reproches y el sabor amargo de una verdad que se negaba a tragar. La casa, antes silenciosa, ahora parecía resonar con el estruendo de la ruptura. La noche grande de las fiestas patronales envolvió Esperanza del Mar en un torbellino de música, luces de colores y olor a churros. La procesión recorría las calles engalanadas, seguida por una multitud que luego se congregaría en la plaza para la verbena. Mateo caminaba entre la gente, pero se sentía extrañamente aislado. La discusión con Javier le había dejado un pozo de amargura y una inquietud que no lograba disipar. Buscaba a su hijo con la mirada entre la multitud, pero no lo encontraba. El orgullo herido le quemaba por dentro, necesitando una reafirmación, una victoria pública que restaurara su maltrecha imagen. Fue entonces cuando vio a Carmen. Estaba hablando animadamente con unas vecinas, pero al ver a Mateo se acercó con una sonrisa amable, aunque sus ojos reflejaban preocupación. «¿Mateo? ¿Y Javier? No lo he visto contigo. ¿Va todo bien?». Era la pregunta equivocada en el momento equivocado. La preocupación genuina de Carmen fue interpretada por Mateo como una intromisión, casi como una confirmación de su fracaso. El dique de contención de su orgullo se rompió. Su voz sonó áspera, cargada de un resentimiento acumulado. «Javier estará por ahí con sus amigos importantes que habrán venido a verle», mintió, y luego, sin poder contenerse, añadió la estocada final, mirando a Carmen con una dureza innecesaria. «Al menos el mío tuvo las agallas de irse de este pueblo y buscarse la vida». «Fuera, estará por ahí con sus amigos importantes que habrán venido a verle», mintió, y luego, sin poder contenerse, añadió la estocada final, mirando a Carmen con una dureza innecesaria. «Al menos el mío tuvo las agallas de irse de este pueblo y buscarse la vida, no como otros que se quedan aquí apoltronados sin oficio ni beneficio, esperando a que les caiga algo del cielo». El comentario, tan injusto como cruel, cayó como una losa en medio del bullicio festivo. Las vecinas que acompañaban a Carmen se quedaron mudas, intercambiando miradas incómodas. El rostro de Carmen perdió todo color. Sus ojos, normalmente cálidos, se llenaron de una herida profunda y visible. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta con una dignidad silenciosa y se alejó, perdiéndose entre la gente. Cerca de allí, apoyado en la pared de una casa, Antonio había escuchado la conversación.
Negó lentamente con la cabeza, con una expresión de profunda desaprobación, y escupió al suelo con desprecio antes de alejarse también. Los murmullos se extendieron como una onda expansiva. La gente miraba a Mateo de reojo, apartándose sutilmente. Había cruzado una línea invisible, rompiendo la armonía tácita de la comunidad con su veneno. Y entonces apareció Javier. Había presenciado la escena desde la distancia, o quizás solo sus consecuencias inmediatas. La retirada dolida de Carmen, las miradas de reproche. Se acercó a su padre, su rostro una máscara de cansancio y derrota. No había ira en su voz, solo una profunda tristeza. «Me voy mañana, papá», dijo en voz baja pero firme, para que solo Mateo lo oyera. «A primera hora. No aguanto más esto». Sin esperar respuesta, sin una mirada atrás, se dio la vuelta y se mezcló con la multitud indiferente, dejando a Mateo anclado en medio de la plaza, bajo las luces parpadeantes de la verbena. La música seguía sonando, la gente reía y bailaba, pero para Mateo todo se había vuelto gris y silencioso. Por primera vez sintió el peso aplastante de la soledad, no la soledad física de su casa vacía, sino la soledad profunda del rechazo, la consecuencia directa y brutal de sus propias palabras. El castillo de naipes de su orgullo se había derrumbado estrepitosamente y él estaba solo entre los escombros. Pasaron las fiestas. Esperanza del Mar recuperó su ritmo pausado. El olor a salitre volvió a dominar sobre el de los churros y la pólvora. Pero para Mateo, algo fundamental había cambiado. El silencio que ahora le rodeaba era diferente, más denso, más frío. Ya no era solo la ausencia de la voz de su esposa o la lejanía de su hijo. Era un vacío social palpable que se manifestaba en pequeños gestos, en detalles sutiles pero hirientes. Los saludos en la calle se volvieron más escuetos, casi forzados. Las miradas se desviaban a su paso. En la ancla, las conversaciones se interrumpían bruscamente cuando él se acercaba a una mesa, o simplemente no le invitaban a unirse a la partida de dominó. La silla que solía ocupar Antonio a su lado permanecía a menudo vacía. El pescador prefería ahora jugar en otra mesa o simplemente acodarse en la barra, de espaldas a él. El aislamiento ya no era una sensación interna, sino una realidad tangible que le cercaba como una niebla húmeda y persistente. Pasaba las horas sentado en un banco del modesto paseo marítimo, mirando las olas romper contra las rocas. El vaivén constante del mar, antes un telón de fondo indiferente, ahora parecía reflejar la agitación de su propia alma. No hubo una epifanía dramática, ninguna revelación súbita, solo el lento y pesado goteo del arrepentimiento, una humedad que le calaba los huesos. Recordaba la mirada herida de Carmen, la espalda de Javier alejándose entre la multitud, el desprecio silencioso en los ojos de Antonio. Cada recuerdo era una pequeña punzada en la vieja herida del orgullo. Empezó a repasar su vida, no a través del filtro dorado de la jactancia, sino con una honestidad dolorosa que le había sido ajena durante décadas. Vio al encargado inseguro tras la fachada autoritaria, al viudo aterrado por la soledad, al padre que había ahogado a su hijo con el peso de unas expectativas irreales, nacidas de su propia frustración. Vio, por fin, al hombre que había construido un muro de palabras altisonantes a su alrededor y que ahora se encontraba prisionero dentro de él. Una mañana, mientras caminaba sin rumbo por las calles estrechas, vio a Carmen venir en dirección contraria, cargando con la bolsa de la compra. El impulso inicial de Mateo fue, como siempre, cruzar de acera, evitar el encuentro. Pero algo, una mezcla de vergüenza y una necesidad incipiente de reparar lo irreparable, le hizo detenerse. Carmen también se detuvo, su expresión expectante, quizás algo temerosa. Mateo sintió cómo le ardía la cara. Las palabras de disculpa se agolpaban en su garganta, pero el viejo orgullo, aunque debilitado, aún oponía resistencia. Tragó saliva. La lucha interna fue visible por un instante en la tensión de su mandíbula, en la forma en que apretaba los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta. Finalmente, en lugar de la disculpa directa que no se atrevía a pronunciar, en lugar de cualquier comentario sobre sí mismo o sobre el tiempo, Mateo bajó la mirada al suelo de adoquines y preguntó con una voz ronca, casi un susurro: «¿Cómo están tus muchachos, Carmen?» Carmen le miró, la sorpresa dibujada claramente en su rostro. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Luego sus facciones se suavizaron ligeramente. «Van tirando, Mateo. Con sus trabajos, sus cosas, la vida no es fácil para